Buen día, Liz, amigos. Bienvenidos a esta nueva semana de noticias. En Colombia se aprestan a elegir en segunda vuelta entre dos opciones diametralmente opuestas: la izquierda y el populismo de derecha, porque recibirá el apoyo de la derecha el candidato Hernández, que le ganó al que iba segundo, a Federico Gutiérrez, como muchos lo habían previsto. Ya vamos a hablar de este tema. La gran sorpresa, sí, en eso lo estaremos ampliando más adelante. Contarles quiénes nos acompañarán en nuestro segmento de entrevistas. Estarán hoy con nosotros Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a propósito de que hoy se debería resolver esta acción de protección que él puso una vez que fue suspendido durante 90 días, y para también analizar los sucesos que se han dado este fin de semana, a propósito de que fue retirada la denuncia en su contra, pero después más bien presentada otra denuncia de tipo penal. Y lo que les decíamos hace un momento, vamos a hablar sobre Colombia. Ana María Serrano, periodista y directora del proyecto Visión Colombia 2022, periodista ecuatoriana que reside desde hace algunos años en Colombia, para analizar cómo quedan los colombianos de cara a la segunda vuelta electoral. Y vamos precisamente a ampliar lo que fueron las elecciones en Colombia. Más o menos ocurrió lo que muchos pensaban, que Gustavo Petro iba a tener un techo de 40%, así lo obtuvo en la votación, son 8 millones de votos alrededor. Y en el segundo lugar, también pensaban muchos que con la viada que venía el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, le iba a pasar a Federico Gutiérrez Fico, y así ocurrió, le pasó por cerca de 1 millón de votos. Sí, no le alcanzó a Gustavo Petro para quedar electo presidente en una primera vuelta, ahora habrá segunda vuelta, será el 19 de junio. Lo cierto es que se ha destacado lo bien que se llevó ese proceso electoral. Ahí estamos viendo las cifras: 40,32% para Gustavo Petro, que eso equivale a 8.524.000 votos. Y está también el porcentaje de Rodolfo Hernández, el 28,15%. Hay que recordar que el voto en Colombia no es obligatorio, Milton, y que hubo también un elevado ausentismo. Así es, en Colombia el voto no es obligatorio, hoy es feriado, y Colombia, en una particularidad más, es que va a tener por primera vez una vicepresidenta afro. Las dos fórmulas de los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta son afrodescendientes, así que ese es un hito que se siembra en Colombia también, que ahora tendrá que ver cómo elige a su presidente. Federico Gutiérrez anunció que va a apoyar a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Escuchemos a los ganadores de ayer. Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo pienso y creo que debemos avanzar. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Bueno, y se ha dado un nuevo giro dentro de este caso que encierra la suspensión de funciones del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Alex Guamán, la persona que puso en su momento dado la denuncia para que sea suspendido, pues el viernes pasado desistió de esta denuncia. Así es, desistió de la denuncia, pero después lo denuncia penalmente por extorsión al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Esa denuncia ya la conoció la Fiscalía. Asegura haber recibido intimidaciones, presiones por parte de Iván Saquicela, lo que es negado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y dice que pues detrás de todo esto hay una jugada política, y ese es precisamente, y que todo se trata de una persecución en su contra, y ese tema lo estaremos ampliando con él más adelante en nuestro segmento de entrevistas. Y dice el señor Guamán que tiene grabaciones que confirmarían esta supuesta extorsión por parte de miembros cercanos, de gente cercana al presidente de la Corte. 7:05 de la mañana, y la Corte Nacional de Justicia ya envió a la Cancillería el documento oficial de la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. Ya se terminó de traducir ese documento. El proceso de la solicitud de extradición del exmandatario inició en abril,
cuando el presidente de la Corte, Iván Saquicela, suspendido por el Consejo de la Judicatura, dio a conocer de su providencia. El documento fue remitido para su traducción al idioma francés. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. La Fiscalía acusó a 9 militares como responsables de la muerte de Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta del 30S. Sí, esto sucedió durante la audiencia preparatoria de juicio por este caso. Ahora lo que no está definido es si efectivamente, tras haberse realizado la acusación de la Fiscalía, serán llamados o no a juicio. 12 años después de los hechos ocurridos, el 30 de septiembre de 2010, un proceso penal sobre este caso continúa en marcha. La Fiscalía acusó a 9 oficiales de las Fuerzas Armadas por presunto delito de asesinato cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos por la muerte del policía Froilán Jiménez y de los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés. Cada uno de los intervinientes realizó determinadas acciones con conocimiento y voluntad que estaban poniendo en peligro vidas humanas. Los militares procesados son: en servicio pasivo, Luis Castro, que estuvo a cargo de la operación de rescate al expresidente Rafael Correa del Hospital de la Policía; Paul Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peña Herrera. Además, los militares en servicio activo Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. El principal argumento de sus abogados es que estaban cumpliendo disposiciones de autoridades superiores cuando participaron en la denominada Operación Rescate. No existen los elementos objetivos del tipo penal, no hay asesinato. De hecho, no se sabe quién disparó, no se tiene el arma. A pesar de ello, quieren traducir la responsabilidad a los procesados, que me parece una locura de parte de Fiscalía. Hay algo que no exime de responsabilidad a ningún ciudadano, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Todos debemos respetar los derechos humanos. Sin embargo, para el abogado de la familia de Froilán Jiménez, la importancia de este proceso radica en que marcaría un precedente para el país. Han manifestado que recibieron disposiciones del señor expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Tenemos que dejar un precedente aquí en el Ecuador que no se puede intervenir casas de salud, no se puede disponer de manera deliberada. Ingresen a un hospital donde existían pacientes, existían niños recién nacidos, personas que se encontraban en terapia intensiva y que botaron bombas. Esto inclusive comienzan a disparar con fusiles de alto calibre. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la jueza Luz María Ortiz rechazó los pedidos de nulidad y declaró la validez de lo actuado por la Fiscalía. Sin embargo, todavía está por definirse si llama a juicio a los 9 militares o dictamina su sobreseimiento. Alberto Luna, 24 horas. Y la asamblea se complica cada vez más. A fines de la semana pasada, la presidenta Guadalupe Llori logró una nueva victoria judicial que trabó la posibilidad en el Pleno de que el informe que recomienda su destitución por parte de la Comisión ad hoc sea conocido por los asambleístas. Sí, por eso ha llevado evidentemente a que las bancadas que buscan esa destitución revisen algunas alternativas para poder dar paso a que el Pleno conozca ese informe y se pronuncie sobre lo que ya votó de manera unánime la Comisión Multipartidista ad hoc, ¿no? Que fue dar paso, y la recomendación es la destitución de Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones. Ahora, Guadalupe Llori ha dicho dos cosas: que no va a renunciar, y segundo, que sí va a convocar al Pleno esta semana, dentro de los 5 días que dice la ley orgánica de la función legislativa, pero obviamente ella no va a dar paso a que los asambleístas conozcan el informe de la comisión ad hoc. Tendrá que hacerse una nueva comisión pluripartidista. Bueno, se resolverá en esta semana presente. Así las cosas en la Asamblea Nacional. Son las 7:16 de la mañana, revisamos otros temas. Bueno, y la madrugada de este domingo ocurrió una explosión en la ciudadela de La Florida, al norte de Guayaquil. Se trata de un taxi. Explosión que se registró, Milton, al pie prácticamente de una unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional. Según la policía, quienes están detrás de esto serían los tiguerones. Veamos el reportaje. Fue en la madrugada, eso de las 3:22 cuando sujetos desconocidos, luego de parquear el taxi amarillo en los exteriores del VC de La Florida, explotó. Conocemos de que 2 personas dejan estacionado este vehículo y emprenden su huida en una motocicleta de color blanco. Esto alarmó al vecindario y los uniformados de la policía. Inmediatamente llamaron a los bomberos y a los del GIR. ¿Pero a qué obedece esto y quiénes están detrás de la explosión? Mantenemos la hipótesis que posiblemente este atentado es de este grupo delictivo conocido como los tiguerones,
por cuanto habían dejado una leyenda escrita en el capó de un vehículo que se encontraba conjunto a la explosión del vehículo. Al momento se investiga a quién pertenece la unidad amarilla. También se conoce que ya existe un aprehendido quien formaría parte de los tiguerones. Una persona está retenida para cuestiones investigativas. Evidentemente, pues es un acto terrorista, lógicamente. No, hay mucha la banda de los tiguerones, de los choneros, están perdiendo territorio, y bueno, eso es lo que está pasando. De su lado, en su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó que la policía seguirá recuperando espacios. Si se limpió grafitis y simbolismos es parte del trabajo y que no descansarán ni se dejarán amedrentar de ninguna banda, quienes a más de causar esta explosión, extorsionan a los comerciantes del sector. Porque ya en este sector están pidiendo ya, en todos los locales están pidiendo ya coimas, vacunas, así, que toca pagar. Entonces está extorsionándose aquí a los dueños de los locales. Alex Vargas, 24 horas. Y no es todo, un artefacto explosivo fue encontrado en las calles de Antepara y la avenida 9 de octubre en el centro de Guayaquil. Obviamente, y como ustedes ven, tuvo que movilizarse la policía y cerrar las calles. Sí, como tú dices, varios tramos de esta intersección tuvieron que ser cerrados, inhabilitados al tránsito vehicular por la policía, también para peatones. Se generó un intenso tráfico por las calles aledañas y vemos cómo el personal de la policía realizó esta detonación controlada. Sin embargo, la intranquilidad de los moradores, ¿no?, ante la presencia ya recurrente de este tipo de artefactos en varios puntos de la ciudad. 7:20 y más golpes de la policía al AMPA. Este fin de semana se decomisaron 55 toneladas de un químico que sirve para procesar drogas. Sí, se trata de exactamente cloruro de calcio, que es una pasta, que es un material que sirve después para procesar ya la cocaína. Y lo que decía la policía es que se descubrió, por decirlo de alguna manera, esta materia prima que iba a ser enviada a Colombia para ya ser finalmente procesada, lo que indica que, a decir de ellos, el Ecuador sigue siendo un país de paso, de tránsito. También se incautó 1 tonelada de droga, de cocaína. Bueno, y ahora hablemos de lo que está pasando también, de los resultados que va dejando este estado de excepción. Se cumplieron los primeros 30 días. Recordemos que el decreto establece 60 días en varias provincias, entre esas Guayas, por lo que está pasando en la zona 8, donde a pesar de los esfuerzos de la policía y de militares que sí han dado algunos golpes con incautación de droga, detención de personas vinculadas con hechos delictivos, lo cierto es que las muertes violentas no han parado. 3 provincias en decreto de excepción, bajo decreto de excepción: Manabí, Esmeraldas, Guayas, y varios toques de queda parroquiales, que así lo ha decidido el presidente de la República, focalizar a nivel de parroquias los toques de queda. Según el gobierno, las cifras se han reducido. De hecho, la semana pasada, a finales del día viernes, se graduaron 700 policías, 300 fueron destinados para la plaza de Guayaquil. Esto es parte del plan de 30.000 policías hasta 2025. Son las 7:21 de la mañana, momento de irnos a una nueva pausa. 7:26, saludamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Presidente, gracias por acompañarnos. Buen día. Bueno, se retira la denuncia presentada en su contra, por la cual fue suspendido, y luego le denuncian penalmente por extorsión. ¿Quién es el señor Guamán que presenta la denuncia? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Teleamazonas. Un saludo a las ecuatorianas y ecuatorianos. Eso es lo que debería saber el Ecuador. ¿Quién es el señor Guamán? ¿Quién es un ciudadano Guamán que un día me presenta una denuncia, pasa unos días, desiste de la denuncia, pasa un día o 2 días y me presenta una denuncia penal diciendo que para el desistimiento de la denuncia hecha en el Consejo de Judicatura ha sido amenazado por mi persona? Pregunto al Ecuador, 1, ¿se ha visto una historia así en la historia judicial del Ecuador? ¿Existe un precedente de esta naturaleza en el ámbito jurídico del país? Pregunto al Ecuador, si sabemos cuál es el señor Guamán y cuáles son las razones para que haga esto, creo yo que el ciudadano debería en verdad dar la cara y explicar al país por qué me presentó una denuncia, por qué la retira, qué hay detrás, quiénes le dijeron, qué conoce. Mire usted que la audiencia de protección, de acción de protección que presenté, el Consejo de la Judicatura llegó a admitir 2 cosas.
Una, que se basó solo en la denuncia en mi suspensión. Y dos, que pese a que el denunciante dijo que ha adjuntado las copias del proceso de extradición y del caso Sobornos, nunca lo hizo. De modo tal que yo creo que el señor no puede tener credibilidad en sus aseveraciones. Yo le pregunto a usted, en cambio, ¿usted conoce al señor Guamán, ha hablado con el señor Guamán, ha presionado al señor Guamán, usted o alguien de su entorno? Y si es que las tres preguntas que le hago son negativas, ¿a quién cree que responde el señor Guamán? ¿O por qué pasa esto? Yo no he tratado, no le conozco, no sé quién es, sé que tengo la certeza de que él no conoce del proceso, no tiene idea, y por lo tanto, él me manifestó, y ahí viene la respuesta a una pregunta suya. Cuando se toma contacto conmigo, él me manifiesta que está amenazado por el Consejo de la Judicatura y otras personas, y dice que él presentó la denuncia por esa razón, y que en buen romance está arrepentido porque él no conoce y no sabe por qué me denunció. Entonces, en ese contexto, es verdad que yo tengo un diálogo, pero de ninguna manera, ninguna amenaza. ¿Qué necesidad tengo de amenazar? Ese no es mi proceder. Pero la gente conoce mi forma de actuar. Ahora, doctor Saquicela, buenos días, pero ¿por qué entonces el señor Guamán dice que él tiene los audios donde se demuestra que usted lo ha presionado para que él retire la denuncia, que él tiene esas pruebas y que las puede mostrar? ¡Qué bueno! Que lo haga, porque lo que es verdad, y yo no he negado, es de que hay un diálogo, porque él dice que está presionado por el Consejo de la Judicatura y otras autoridades y que se siente atemorizado y que quiere desistir. Y a partir de eso se hace un diálogo que no tiene absolutamente nada de incorrecto, un diálogo absolutamente lícito. Y si es que existe una grabación, para que se aprecie que hay un diálogo, más existe ningún tipo de amenaza de parte. Ahora, pero tengan la certeza de que en la investigación también tengo elementos para demostrar. El señor tendrá que explicar a la Fiscalía y al país cuáles son las verdaderas razones de su proceder contradictorio, paradójico, extraño, sin precedentes, he de reiterar. Usted dice que el señor Guamán le ha dicho que él está más bien presionado por el Consejo de la Judicatura. Usted ha señalado que todo esto responde a una persecución en su contra. ¿Quién está detrás suyo? ¿Quién lo persigue y por qué? Lo que se puede apreciar son dos cosas. Recuerde usted que en el cumplimiento de mis deberes condené al expresidente Rafael Correa y a otras autoridades por delitos de corrupción, en el cumplimiento de mi deber. Ya usted ve en las redes sociales inundado de troles que me insultan, que me calumnian, que me injurian, porque cumplí ese deber, porque pedí la extradición y porque me quieren fuera, quieren mi cabeza fuera de la función judicial. Acuérdese el Ecuador, lo que puede pasar y lo que ha venido pasando con algunos actos irregulares en la justicia y que yo he demostrado mi actuar honesto, probo y en conformidad con el derecho. Y en cuanto al Consejo de la Judicatura, en primer lugar, el propio ciudadano Guamán lo ha expresado. Pero hay algo más. Ustedes, señores periodistas y los ecuatorianos, pregúntense algo. La denuncia me presenta el señor Guamán en el Consejo de la Judicatura a las 17:17. ¿Cómo? Están cerradas las puertas de la Judicatura. Sabrán explicar cómo hizo. Dos, y lo más importante, me presenta a esa hora, al siguiente día, 8:30 de la mañana, ya está reunido el Pleno del Consejo de la Judicatura. Y a las 9:45 ya me suspende, con esa rapidez, con esa celeridad, sin motivación alguna. Suspenden por primera vez en la historia del Ecuador a un representante de una función del Estado fundamental, como es la función judicial. Entonces, si es que eso ha sucedido de manera motivada e infundamentada, ¿qué se puede más pensar? Que existe una persecución. ¿Y cómo no existe persecución si los jueces y los presidentes de las Cortes Provinciales expresaron el respaldo a la función judicial y a mi persona? E inmediatamente se manda un oficio para que se investigue a los presidentes de las Cortes Provinciales. Es decir, hay una función judicial en crisis, con jueces ¿a usted lo persigue están atemorizados? ¿Lo persigue el Consejo de la Judicatura, el correísmo y también el presidente Lazo? Yo considero, no quiero hacer juicios de valor, pero yo considero de que es evidente y la gente cuestiona
el hecho de una medida de mano en la justicia del Ecuador. Mire usted, ¿cuándo surgieron estos problemas? Todo era normal. El propio Consejo de la Judicatura, la relación con el propio señor presidente de la República en el ámbito institucional, pero surgió todo de qué. Yo presenté la terna que no se quiso nombrar, desde que pedí la extradición a Correa, porque cumplo yo con mis deberes. A partir de allí se viene todo esto. Entonces, evidentemente, es una persecución. Y le suma a usted la liberación de Jorge Glass, ¿no? Le suma a usted, hay que sumar la liberación de Jorge Glass, que provoca una reacción en contra suya, básicamente, por parte del presidente de la República. Pero por supuesto, si el mismo día en que iba a hacerse conocer la resolución del caso del señor ex vicepresidente Glass, ese mismo día se me suspende en mis funciones. Entonces es a todas luces que aquí no es un asunto jurídico, esto es una persecución. Quieren mi cabeza, me quieren fuera de la función judicial por las decisiones que yo he adoptado. Ahora, pero desde el Consejo de la Judicatura lo que han dicho es que nadie está exento de cumplir con lo que dice la ley, y en su caso, pues, más bien lo señalan por la tardanza que hubo en el envío de este informe, de esta solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa. Es una obviedad. Nadie está al margen de la ley, y ellos tampoco, y por eso tendrán que explicar al país por qué me suspenden en menos de 24 horas con una mera denuncia. Es como si Juan le denuncia a Pedro de que Pedro le asaltó a Juan y al siguiente día está preso, solo por una denuncia. Expliquen al país. Claro, nadie está por sobre la ley. Ahora bien, respecto de la demora, yo más bien hago una reflexión. Acaba de pedirse hace pocos días, mediante oficio al señor canciller, que se tramite la extradición del expresidente de la República, Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Sabe qué demuestra esto, Liz? Lo que demuestra es de que yo venía tramitando la extradición, pues, si solamente faltaba enviar un oficio, y desde luego bien hace la presidenta subrogante, doctora Katy Muñoz, enviar el oficio, desde luego, pero demuestra que todo el expediente ya venía tramitándose, y yo expliqué al país que no se había enviado solamente porque faltaba la traducción al francés de 3.000 hojas, pero ya se envió. Esto nos da a pensar otra cosa. Si a mí se me suspende por 3 meses, insólito por el tiempo de 3 meses igualmente, más además de lo que digo, se me suspende diciendo de que yo podría causar un daño al proceso de extradición que se está tramitando negligentemente. Ahora ya ha concluido el expediente. Pregunto al Ecuador, ¿cuál es la razón para yo estar suspendido si ya ha concluido el trámite? Ahora ya se encuentra en la Cancillería. Pero entonces, usted ha dicho que una vez que se retira la denuncia. Es que una vez que se retiró la denuncia administrativa, usted ha dicho que debería reintegrarse a sus funciones, pero también hay una acción de protección presentada por usted que hoy debe ser resuelta por el juez de Cuenca. Sin perjuicio de la acción de protección, hay 2 hechos. Uno, está desistida la denuncia, aunque el señor Guamán haya dicho que ha sido presionado. Eso tiene que investigarse y eso no puede enervar los efectos jurídicos del desistimiento. La pregunta es, ¿por qué el Consejo de la Judicatura entonces también en forma inmediata no archiva la causa? ¿O será una muestra más de la persecución y de la represalia? En segundo lugar, ya está concluido el caso Sobornos. ¿Cuál es la razón, de la extradición del caso, en relación al caso de Sobornos? Entonces, ¿cuál es la razón para yo mantenerme suspendido por 90 días? No existe motivo alguno. Ahí se puede apreciar. ¿Usted no ha sido comunicado por el Consejo? Arbitrarios. ¿No ha sido comunicado por el Consejo de la Judicatura de que su suspensión quedó interrumpida? Para nada. ¿No vuelve a funciones todavía? No he tenido. ¿Usted esperaría que el Consejo de la Judicatura lo haga pronto? Yo espero que lo haga pronto. Espero que aplique el derecho, como ellos dicen. Nadie está por encima de la ley. El país entero va a entender que si no existe una denuncia, ya no existe nada que investigar, pues. Entonces, que el Consejo de la Judicatura archive el expediente. Y ahí entonces yo diré, claro, hay una respuesta jurídica del Consejo de la Judicatura. Pero mientras eso no suceda, existen actos arbitrarios que el país observa absorto. Pero ahora hay otra denuncia presentada, ya no con ese carácter administrativo, pero sí esta denuncia penal donde lo están acusando de extorsión, de esta presión para que puedan desistir de la primera denuncia y usted pueda reintegrarse a sus funciones. Pero eso mismo es muy extraño, nunca antes visto. Entonces, mire usted, primero eso debe investigarse y repito, eso no deja
de aplicar los efectos jurídicos del desistimiento de la denuncia. Porque significaría, repito, como que alguien denuncia que Juan mató a Pedro y ya va preso. No, pues tendrá que investigarse. Pero algo más. Esto mismo dice, pues, ¿qué credibilidad puede tener? Esto nunca se ha visto en el Ecuador, pues, un señor Guamán que, repito, deberá dar la cara y decir por qué ha hecho esto. Presenta una denuncia, retira la denuncia ante notario público con reconocimiento de firmas, luego dice ser amenazado. Se está burlando de toda la democracia, la institucionalidad y la justicia del Ecuador. Una persona así le podemos dar credibilidad, que juega con esto y la justicia, y el Consejo de la Judicatura, esa información le da valor, le da credulidad. ¿Qué es lo que está sucediendo? No puede pasar este tipo de cosas en la justicia. Presidente, ¿usted no ha pensado en renunciar a su cargo? No he pensado en renunciar porque sencillamente, primero, yo no me aferro al cargo, tenga la plena certeza. Yo no estoy peleando un cargo. Yo puedo ejercer mi profesión, el vivido de mi trabajo, de la academia, doy clases en casi todas las universidades del país. Mi pasión es el derecho, quienes me conocen lo saben. Pero claro, ¿cómo no voy en cambio a estar luchando por la convicción de la independencia, la institucionalidad de las juezas y los jueces y funcionarios judiciales del Ecuador, que están conformes con mis pensamientos y mi tesis? ¿Por qué? Porque estamos peleando por la institucionalidad, pues. Entonces, ¿cómo no va a haber persecución, reitero, si los presidentes de las cortes del país dan una rueda de prensa y viene un oficio para perseguirles y para investigarles? ¿Cuánto se ha visto esto en el país? Es decir, un órgano político administrativo, el Consejo de la Judicatura, aplastando a los jueces. Si los jueces están amenazados, si no tienen independencia, tenga la certeza que se acaba la justicia del Ecuador. Por eso debemos pensar muy bien las juezas y los jueces de no someternos al poder político. Se hunde la función judicial. Eso, de mi parte, no lo vamos a permitir. Si no ha pensado, como usted lo señala aquí, en renunciar, ¿qué va a hacer entonces? Una vez que hoy el juez de Cuenca dio a conocer esta acción de protección y considerando que desde el Consejo de la Judicatura no ha tenido ninguna notificación, pese a que se retiró ya esa denuncia administrativa, ¿qué va a hacer usted entonces? No hay razón para renunciar. No existe. ¿Cuál sería el motivo? Ninguno. Mi actuación es en derecho y por lo tanto, en el evento de que hoy tuviera yo una respuesta negativa en mi contra, apelaré la decisión. Y le digo al Ecuador, haré mi trabajo jurídico con los judiciales del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, porque no se trata de un cargo de Iván Saquicela, se trata de la vulneración de la independencia judicial de todo el Ecuador, y nunca en la vida se ha visto a un presidente de la Corte suspendido por una decisión en menos de 24 horas inmotivada. Y la otra vez yo le escuchaba a quien también me defendió, el doctor Rafael Ollarte, en la audiencia conjuntamente con el doctor Ismael Quintana. Él decía de que esto no se ha visto en ningún país, pero ni en los países más retrasados en la institucionalidad y la democracia. Pero ¿y si la resolución, está desbaratando la justicia del Ecuador? Si la resolución hoy es a su favor, entonces, ¿qué deberá pasar si es que efectivamente se le otorgan esta acción de protección al juez? Jurídicamente lo que corresponde es de que yo reasuma mis funciones en forma inmediata. Sin prejuicio de ello, el Consejo de la Judicatura debería archivar el expediente porque ya no existe denuncia y también dejar sin efecto mi suspensión. Tanto por eso, cuanto porque el caso de extradición está ya concluido. Dicho sea de paso, en cuanto a la extradición, yo he cumplido mis deberes y he dicho, tengamos cuidado, no se meta las manos en la justicia, cuidado con poner en tela de duda el proceso de extradición. Es cuestión de hablar por hablar alegremente, hay que ser responsables. No se diga con temas de justicia ecuatoriana que pueden poner en tela de duda en el ámbito internacional. Doctor, solamente para terminar, usted cuando dice que le están persiguiendo y que están metiendo las manos en la justicia, creo que es necesario que señale quién es el que está haciendo eso, o quiénes, porque lo hace de una forma general. Bueno, de una parte el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
y el sector de quienes fueron condenados por actos de corrupción, que usted puede ver en las redes que inundan de troles calumniándome, insultándome, son los que dicen que debo renunciar, los que deben meter preso, los que quieren mi cabeza. ¿Y por qué no digo que el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Algunos han dicho que yo politizo. Yo no estoy hablando de la economía, de la pobreza, de las carreteras. Yo estoy hablando de la justicia y estoy defendiendo la justicia. ¿Y qué es lo que sucede con estos organismos? ¿Cómo no es una metida de manos de la justicia? A mí me corresponde cumplir mi deber y presenté la terna para que se nombre al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Nunca se nombró, jamás se nombró. Y el Consejo de Participación Ciudadana presentó un informe jurídico diciendo increíblemente que no es necesario nombrar, que ya está completo el organismo, cuando la Constitución determina que quien preside el Consejo de la Judicatura indispensablemente es el delegado de la Corte Nacional. Es decir, si es que no existe un organismo debidamente integrado en el Consejo de la Judicatura, si se adoptan decisiones de querer sacarle arbitrariamente al presidente de la Corte, si se amenaza a las juezas y jueces del país, pregunto, ¿no existe una violación a la independencia judicial? ¿No existe metida de la mano en la justicia? Y cuando lo que se pretende es revisar los casos que esta Corte Nacional de Justicia, y entre tantos otros jueces, quien habla, adoptó las decisiones de condena. Eso nomás es lo que hay detrás de todo esto. Antes de esta situación, todo estaba normal. Iván Saquicela era un presidente de la Corte Nacional que simplemente cumplía sus deberes. Y en pocos días, ahora Iván Saquicela es perseguido y se le quiere fuera de la justicia del Ecuador. Sería muy grave, no por mí, por un cargo, sino por lo que podría pasar en la justicia ecuatoriana. Acuérdense de quién habla hoy en esta importante entrevista. ¿Qué podría pasar con los casos que pretenden ser revisados? Y si deben ser revisados, si amerita, que se lo haga en derecho, pero no se puede meter mano en la justicia por intereses particulares o partidistas. Por lo tanto, muchísimas yo no gracias. defiendo un cargo, defiendo la institucionalidad. Muchas gracias también. Gracias a usted, doctor Saquicela, por haber atendido esta entrevista esta mañana. Un lindo día. Muchísimas Volvemos gracias. enseguida con Ana María Serrano desde Bogotá. Nuevas preguntas, el nuevo banco de preguntas para obtener la licencia en el Ecuador. Así es, la Agencia Nacional de Tránsito actualizó este banco de preguntas para quienes están buscando ya sea obtener por primera vez o a quienes vayan a renovar su licencia de conducir. Si usted no lo aprueba, tendrá hasta 3 oportunidades para rendir el examen teórico. A quienes acudieron a sacar su licencia de conducir esta última semana les tomó por sorpresa que las preguntas del examen teórico no eran las que estudiaron. Estaba hace 6 meses repasando las preguntas, pero me salen que han cambiado nuevas preguntas. Entonces estuve estudiando, pero son diferentes. Implementaron las leyes de tránsito, nuevas imágenes, nuevos gráficos. O sea, sí está un poco más compleja. Lo que sucede es que la Agencia Nacional de Tránsito el pasado 26 de mayo actualizó el banco de preguntas de dicho examen. El subdirector de la entidad explicó que decidieron eliminar aquellas que requerían que el conductor se memorice textos o artículos e introdujeron un cuestionario que sea de mayor utilidad. En sí no hay cambios muy drásticos de las preguntas, sino más bien la forma en la que se pregunta es diferente. En vez de preguntarle cuántos puntos se reducen o cuánto tiene que pagar por una multa, nosotros preguntamos: esta situación de aquí, esta o esta o esta, representa una contravención de tránsito que es muy diferente. Para realizar este nuevo examen usted tiene un tiempo de 20 minutos y lo aprueba acertando a 16 de las 20 preguntas. Y ya nos acompaña Ana María Serrano, periodista ecuatoriana radicada en Colombia hace muchos años. Qué gusto tenerte aquí, Ana María. Y bueno, preguntarte, ¿cómo amanece Colombia hoy después de ese resultado? Para algunos sí, ya conocido que Gustavo Petro iba a pasar a esta segunda vuelta electoral, pero con la sorpresa para otros de Hernández, que ser quien vaya en la contienda para las elecciones de la segunda vuelta el 19 de junio. Liz, Milton, y a los televidentes un saludo especial. Gracias por tenerme como invitada el día de hoy. Bueno, te cuento que Colombia amanece en festivo. Justamente estas elecciones coincidieron con que el día de hoy teníamos festivo, así que hay una tranquilidad por ese lado. Sí,
Amanecemos con un Gustavo Petro que llega a un 40% y un Hernández con un 28.19%, pero creo que es interesante que analicemos también quién pasa de tercero, que es Fico Gutiérrez con un 23%. ¿Y por qué te hago este análisis? Porque creo que ese porcentaje, ese gran porcentaje que tiene Fico, inmediatamente son votos que van a Rodolfo Hernández. Es decir, hay una tendencia antipetrista. Ninguna persona que haya votado por Fico Gutiérrez estaría dándole su voto a Gustavo Petro. Así que creo que los resultados para Gustavo Petro el día de hoy son bastante preocupantes y complejos. Si uno sumaría, si uno hace una suma al día de hoy, la cantidad de votos de Fico Gutiérrez con la cantidad de votos de Rodolfo Hernández, estaríamos hablando que Rodolfo Hernández sería el próximo presidente de Colombia. Es decir, en 18 días, que es el tiempo que tenemos para una segunda vuelta electoral, muchas cosas pueden suceder. Pero al día de hoy, llevándose ese porcentaje grande que alcanzó Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández sería el nuevo presidente de Colombia. ¿Qué podemos decir? La gente pedía un cambio. Y lo que ganó fue el cambio. Podemos hacer una lectura, obviamente, de que hay un castigo a los partidos políticos tradicionales colombianos. Hay un descontento, hay una pobreza que ha venido creciendo, dificultades después de la pandemia, la desigualdad, la inconformidad y el desencanto que hay con los partidos, con la clase política. Y creo que quienes pudieron hacer esa mejor lectura son quienes han llegado a esta segunda vuelta electoral. Hola Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. 10 millones de votos más o menos es lo que va a necesitar el candidato que quiera coronarse como presidente de la República. Si tú dices que los 5.058.000 votos de Fico Gutiérrez son endosables a Hernández, ya está, supera los 10 millones. Pero en cambio a Petro le faltan solo 2,5 millones de votos, es decir, siempre va a estar más cerca. Ahora, lo que dicen también es que el techo de Petro era lo que sacó ayer, 40%, que no va a crecer más o no mucho más. Pero tú crees realmente que el voto nulo no va a jugar en favor o en contra de Hernández. ¿Los 5 millones de Fico son para Hernández? Mira, Milton, aquí hay varias cosas. En Colombia el voto no es obligatorio. El día de ayer se alcanzó una votación de un 54%, es decir, 21 millones de personas acudieron a las urnas. El voto donde Petro podría jugárselas es convencer a esas personas que no van a votar, que salgan a votar el 19. Esa sería una de las opciones con las que cuenta Petro. Petro en el 2018 alcanza en la segunda vuelta 8.034.189 votos. Es decir, rompe su techo del año 2018, llegando a los 8.500.000 votos, como alcanzó en esta primera ronda, que además ya es histórico para una votación de una primera vuelta, un candidato que alcance ese número de votos. Pero sí te puedo decir que la votación de Fico Gutiérrez no es una votación antipetrista, es una votación que no va a irse o que no va a haber una separación y que se repartirá entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Tanto es así que el candidato Fico Gutiérrez el día de ayer ya en su mensaje, cuando recibió los resultados junto con su fórmula vicepresidencial, dijo claramente que tanto él como su vicepresidente apoyarán y votarán por Rodolfo Hernández, que no formarán parte de ese gobierno, que harán una veeduría en caso de que Rodolfo Hernández llegue a ser el próximo presidente de Colombia, pero que su voto es para Rodolfo Hernández. Lo mismo hizo Enrique Gómez, otro de los candidatos que tiene un bajo porcentaje, dijo que su voto era para el ingeniero Rodolfo Hernández. Los partidos tradicionales juegan aquí una clave, van a ser claves. Ninguno de los dos candidatos va a querer tener el respaldo frontal de los partidos tradicionales, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de la U, de la Mira. Ninguno va a querer tener ese respaldo frontal. Ese respaldo se podrá hacer por debajo de la mesa, pero ninguno quisiera en este momento que haya ese pronunciamiento, porque justamente el día de ayer fue un voto castigo a esos partidos tradicionales. Claro, y ahí viene lo interesante, ¿no? Porque a lo mejor esos partidos tradicionales saldrán los votos que necesitaría Hernández para completar lo que tú habías dicho y poder convertirse a lo mejor en el presidente de Colombia. Pero ¿y qué papel juega ese 46% de ausentismo en una primera vuelta electoral? Que a lo mejor estuvo expectante también en ver qué pasa, quiénes eran los que pasaban y que ya se hace presente el 19 de junio. Tú has señalado que no es obligatorio, pero a lo mejor ahora sí.
llegar a las urnas y eso pudiera marcar también una diferencia. Liz, el histórico de Colombia marca que a las urnas no acuden más del 50%. Es decir, haber logrado estos 21 millones de votos, este 54%, es que ya se aumentó esa votación, que estas campañas electorales ya de por sí dentro de los colombianos despertaron un mayor interés. Por eso te digo, aquí las maquinarias electorales tendrían que funcionar para convencer y llevar a su gente a votar y bajar ese número o ese ausentismo que se presenta históricamente en Colombia. Esa podría ser una de las opciones de Gustavo Petro. Les cuento que Gustavo Petro gana en toda la costa, no así Rodolfo Hernández, quien se lleva todo el centro del país. Fue una votación claramente 18 departamentos Petro, 13 departamentos Hernández. Ana María, ahora, Colombia, tú dices, el castigo y el cansancio a la política tradicional. La pregunta es, ¿a qué costo? Porque sabemos lo que representa Petro, no sabemos lo que puede significar Hernández. Es decir, son dos, no sé, a lo mejor a Colombia le sale el tiro al aire, ¿o no? No, pues mira, claramente, Milton, yo digo que estamos entre un tiro en el pie o un tiro al aire. Es decir, estamos entre elegir un cambio radical, como el que plantea Gustavo Petro, o una alternativa incierta, como la que está presentando Rodolfo Hernández. Pero que se cambió, el país cambió. Es primera vez que la izquierda alcanza una votación tan importante en Colombia. Es decir, hay ansias de un cambio. Cuando estamos hablando que la pobreza está alcanzando el 39%, el desempleo urbano un 17%, la informalidad llega al 43.5%, hay necesidad de un cambio. ¿Cuál es ese cambio? Bueno, incluso el mismo Gustavo Petro habló ayer en su discurso y dijo, pues ustedes sabrán si el cambio es conmigo, que soy un estadista, o con el Rodolfo Hernández, que es un populista. Si me preguntas a mí, creo que las dos tendencias son bastante populistas. Tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández son bastante populistas, con la diferencia de que con Gustavo Petro tenemos la claridad de hacia cuál izquierda y la izquierda radical que él está planteando, y con Rodolfo Hernández hay una incertidumbre porque él ha basado toda su campaña en hablar sobre el combate de la corrupción y la corrupción y la corrupción. Es un político cero convencional, cero tradicional, está rompiendo todos los esquemas, pero no tenemos ni la claridad de cuáles sus planteamientos en concreto y cómo va a manejar la parte económica. Se habla de que se requiere una reforma tributaria. Con Petro sabemos claramente cuál va a ser esa reforma tributaria radical, poner un impuesto a las 4.000 familias más ricas de Colombia, pero con Rodolfo Hernández, él te deja en ese incierto de decir, voy a combatir la corrupción y de ahí vamos a tener los fondos, pero ¿cómo lo va a hacer? La gobernabilidad, importante. Gustavo Petro cuenta con una bancada importante en el legislativo. Hernández, que apenas tiene 2 personas dentro del legislativo en esta nueva composición del Congreso Nacional. Así que tendría que llegar a ciertas negociaciones desde el día 1, pero creo que también vamos a ver dentro del Congreso un Congreso que va a vetar. Ya sea Gustavo Petro, pues la oposición se encargará de vetar cada uno de los proyectos que plantee Gustavo Petro, o de Rodolfo Hernández, que en su caso Gustavo Petro los vetará. Un escenario polarizado, complejo y como país vecino, pues bastante expectantes de lo que vaya a suceder el 19 de junio. Ana María, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, gracias, un gusto verlos, que tengan un buen día. Igualmente, Ana María, gracias. Son las 7:59, amigos. Tenemos que terminar y ya vienen las noticias locales y así hemos empezado esta semana.